El 20 de marzo de 2022, un hombre que caminaba por las afueras de la localidad de Borno, al norte de Italia, descubrió una bolsa de basura tirada cerca de un acantilado. Cuando se acercó, descubrió horrorizado que una mano sobresalía de la bolsa, una mano con las uñas pintadas. Parecía tan real que de inmediato llamó a los servicios de emergencias. Cuando se acercaron, descubrieron, horrorizados, el cuerpo de una mujer cortado en 15 trozos y repartidos en 4 bolsas de basura. El cuerpo estaba tan deteriorado que la policía lo tenía bastante difícil para dar con la identidad de esta mujer. Fue uno de sus seguidores de una plataforma para adultos quien dio la pista sobre su identidad. Hoy os vengo a contar el caso de Carol Maltesi, una chica de 26 años, madre de un niño de 6 y actriz porno. Quedaros conmigo hasta el final porque esta historia es tremenda. Comenzamos. Bienvenidos a Más allá del crimen. Carol Maltesi era una joven italiano-neerlandesa que vivía en Milán. Allí trabajó un tiempo como vendedora de cara al público. En 2020, y por culpa de la pandemia, Carol tuvo que reinventarse para conseguir unos ingresos extra. Y fue así como se abrió un perfil en una plataforma para adultos y comenzó a dedicarse al cine porno amateur. Fue durante la pandemia que Carol conoce a Davide, un empleado de banca que vive al norte de Italia con su pareja. Davide, aparte de trabajar en el banco, tiene un blog de viajes y alimentación y luego aparte tiene una cuenta donde se dedica a la fotografía y las fotografías que hace son de tipo erótico. Davide contacta con Carol y así es como ambos empiezan a hacer amistad. Quedan para hacer alguna sesión fotográfica y poco a poco se conocen y comienzan a tener una relación. Davide se vuelve loco por Carol y deja a su pareja y se va a vivir muy cerquita de Carol, a 3 puertas de su casa, en el mismo edificio. Durante la pandemia, juntos comienzan a hacer cosas de pareja, aunque sí que es verdad que tienen una relación abierta. Él, se declara como su manager y va con ella a todas partes. Actuación que tiene Carol, actuación que va Davide. La gente cercana a Carol decía que Davide era bastante controlador y es que Davide se había vuelto loco por Carol. Están juntos más de un año y Carol tiene claro que no quiere quedarse allí el resto de su vida porque tiene un niño que está al cuidado de su padre y ella lo que quiere hacer es dinero y acercarse cuanto más posible a estar cerca de su hijo. Hay muchas versiones sobre cómo ocurrieron los hechos y no queda del todo claro. El caso es que Carol habla con su expareja y decide que finalmente se va a mudar donde está su hijo y que va a dejar el piso donde se encuentra actualmente. Hay informaciones que dicen que durante una grabación que está realizando Carol con Davide llama a su expareja. Otras dicen que ya lo tenían hablado de antes. El caso es que Carol y Davide acuerdan quedar un día para hacer 2 grabaciones. Una dentro de su género, lo que viene siendo algo normal, y la otra un poco más dura. Graban la primera escena sin ningún tipo de problema, pero cuando empiezan a grabar la segunda escena, y ya os digo que no se sabe si en ese momento es cuando llama la expareja de Carol o ya lo tenía meditado de antes, el caso es que cuando en una de las escenas Carol tiene que ponerse una bolsa en la cabeza, Davide se vuelve loco, coge un martillo y la empieza a golpear. Según sus palabras, la empieza a golpear flojito, pero cuando llega a la parte de la cabeza empieza a darle con mucha fuerza. Carol empieza a sangrar y Davide no sabe qué hacer. Se queda mirándola un buen rato. Según sus propias declaraciones, al no saber qué hacer, se fue a la cocina, cogió un cuchillo y le cortó el cuello. En otras fuentes he leído que le cortó el cuello porque estaba sufriendo y le dio mucha pena. Le dio pena después de matarla, no le dio pena antes. Davide, sin saber qué hacer, decide comprar una sierra eléctrica y corta en trozos el cuerpo de Carol. Por Amazon compra un congelador y decide meter el cuerpo de la chica dentro del congelador. Sin saber cómo deshacerse del cuerpo, se le ocurre alquilar una casa rural alejada de toda civilización y es allí donde intenta quemar el cuerpo en una barbacoa.
Viendo que le va a costar mucho deshacerse del cuerpo, lo vuelve a meter en las bolsas y se lo lleva a ver si se le ocurre qué puede hacer con él. Pero antes se asegura de con un cuchillo cortar los tatuajes de la piel de Carol. De hecho, intenta quitarle la piel para que no haya ninguna prueba que pudiera identificar el cuerpo de la chica. Y es así como decide meter las bolsas de basura en el coche y tirarlas por un precipicio en Borno, al norte de Italia. La casualidad quiso que ese mismo día un excursionista que paseaba por la zona descubriera las bolsas de basura y por tanto el cuerpo de Carol. Pero al estar el cuerpo casi irreconocible al haber sido quemado, la policía no lo tiene nada fácil. Y mientras tanto, Davide sigue con su vida. Se queda con el móvil de Carol y para despistar un poco lo que hace es apagarlo y lo va encendiendo de vez en cuando. Contesta a los mensajes que le llegan a la chica. Incluso felicita a su padre el día de su cumpleaños. Cuando sale la noticia por televisión, la gente está impactada. Hay seguidores de Carol, a la que se conocía como Charlotte Angie, que echan en falta que la actriz no publique nada en sus redes sociales. La policía, al pedir la colaboración ciudadana, publican fotos de los tatuajes del cuerpo que sí que han podido rescatar del cuerpo de Carol. Y es uno de sus seguidores el que da la voz de alarma. De hecho, varios de ellos contactan con el portal de noticias BS News que los tatuajes que ha publicado la policía pertenecen a Charlotte Angie. Por aquel entonces, Davide va a la comisaría a poner una denuncia, a decir pues que su pareja ha desaparecido, pero va 2 meses después y para el momento en el que decide acudir a la policía, ellos ya tienen imágenes de Davide conduciendo el Fiat 500 de Carol. Se pone nervioso y decide confesar. Y confiesa, pues lo que os he venido diciendo al principio, que no podía vivir sin ella, que estaba loco por ella y que el hecho de que ella hubiera decidido irse a otra ciudad para estar cerca de su hijo suponía pues perderla, ya que lo que ellos tenían era una relación abierta y Carol pues tampoco se planteaba seguir más con la relación si se iba a marchar de allí. Así que no se sabe si fue un brote que le dio en ese momento o Davide ya lo tenía planeado, puesto que una de las escenas que tenían que grabar era con la cabeza de Carol cubierta por una bolsa de basura y un martillo. Davide fue inmediatamente llevado a prisión y está a la espera de juicio. Los padres, los familiares y los amigos no entienden qué ha podido pasar y cómo a este hombre se le ha cruzado el cable y ha acabado con la vida de su hija de una manera tan brutal. Perché? Perché, voglio dire, ha fatto male a mia figlia? Perché? 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 Él lo que asegura es que durante los 2 meses que estuvo haciéndose pasar por Carol, incluso en su propio blog de viajes y comidas, iba publicando posts en su blog y la gente pues seguía comentando como si nada hubiera pasado. Los comentarios que hay ahora son bastante desagradables. Davide lo que dice es que en esos 2 meses que se hizo pasar por Carol, incluso pagó su alquiler a través de una aplicación, es que pues que nadie se había preocupado mucho por ella. Sí, le habían mandado algún mensaje, pero en realidad nadie había hecho por buscar a la chica. Fue un periodista que cuando los seguidores de Carol dijeron que ese tatuaje pertenecía a la actriz, decidió ponerse en contacto con ella. Y es así como le pidió por favor que le mandara una nota de voz para saber que todo estaba bien, ya que Carol lo que contestaba a sus amigos es que estaba bien, que estaba trabajando, que estaba en Dubái, que ya contestaría. Y así iba funcionando, apagaba el móvil, volvía a encender, volvía a contestar. Y este periodista, pues ya un poco mosqueado por las noticias que van llegando y los datos que van dando los internautas, decide ponerse en contacto con ella. Y ahí Davide ya no sabe qué hacer porque ya no puede mandar un audio de Carol. Y es cuando decide acudir a la policía. Lo que pasa es que él acude a la policía no para contar lo que había pasado, sino para decir que su pareja había desaparecido. Claro, ir a la policía 2 meses después de que tu pareja haya desaparecido ya es un poco raro. Y si para entonces la policía ya ha investigado, pues ya tenemos el caso medio resuelto. Habrá que esperar para ver la sentencia que le cae a Davide y si realmente tenía este crimen premeditado o no. Hay expertos que aseguran que cuando te da un brote,
tú lo que no sabes es qué hacer con el cuerpo, y es lo que le pasó a Davide. Si lo hubiera tenido premeditado, habría tenido comprado antes el congelador, incluso todos los aparatos que hacen falta pues para descuartizar un cuerpo. La expareja de Carol pidió ayuda, por favor, porque le habían bloqueado las cuentas a la chica y tenía que seguir adelante con su hijo. Hubo una petición a través de internet y también por un cantante y consiguieron recaudar más de 5.000 euros para, bueno, pues para ayudar a subsistir a su expareja y a su hijo. Y aquí es donde se queda el caso. Todavía sin juicio, es una historia que parece sacada de una película, y más cuando encima pues Carol lo que hacía era reivindicar los derechos de las mujeres. Ella, por su propia experiencia, pues había sufrido varias situaciones no muy agradables y hablaba del maltrato psicológico pues que era tan dañino como el maltrato físico. Y nadie podía imaginarse que ella pudiera acabar siendo víctima de violencia de género. Esta historia conmocionó a toda Italia y este trágico hecho, y lo que ha hecho ha sido reavivar la lucha por los derechos de las mujeres, te dediques a la profesión que te dediques. Carol lo único que quería era un futuro con su hijo, era tener su economía holgada, y encontró la muerte de la mano de su pareja y desempeñando su trabajo. Esta ha sido la terrible historia de Carol Maltesi y de cómo Davide Fontana acabó con su vida de una manera bastante asquerosa, la verdad. Esperemos que no salga nunca de prisión. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más, y nos vemos la semana que viene con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.